¿Te ha pasado que de pronto olvidas cosas importantes sin razón aparente? ¿Y si esas pérdidas de memoria no fueran simples descuidos, sino advertencias del cielo? En Deuteronomio 8:11, Dios nos alerta: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Esta advertencia va más allá de lo literal. En muchos casos, cuando empezamos a ignorar la voz de Dios o a alejarnos de su propósito, nuestra mente comienza a reflejarlo. Hoy exploraremos cómo ciertas pérdidas de memoria pueden ser señales espirituales de que algo no está bien entre tú y Dios. Te mostraremos cómo identificarlas, qué significan y qué pasos tomar cuando ocurren. No es casualidad cuando tu mente falla en momentos clave. Puede ser Dios llamando tu atención con urgencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Y si esa confusión repentina, ese olvido incómodo o ese lapsus que no puedes explicar fuera más que una falla en tu memoria. Hay momentos en los que olvidamos lo que no deberíamos. Citas importantes, conversaciones claves, incluso palabras que sabemos de memoria, pero que en ese instante parecen desaparecer por completo. Y aunque muchas veces intentamos justificarlo con estrés o distracción, hay ocasiones en las que el olvido no es un accidente, es una señal, una alarma espiritual que el cielo activa para hacerte despertar. Porque cuando Dios quiere llamarte la atención, no siempre usa una voz audible. A veces usa el silencio repentino de tu mente, usa el vacío, el espacio donde debía haber algo y no lo hay. En 1 Samuel 3, 4, 5 leemos: entonces Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no reconocía aún la voz de Dios. Pensaba que se trataba de otra cosa. Como nosotros, cuando no entendemos lo que está pasando y buscamos explicaciones lógicas a lo que es, en realidad, un llamado divino. Dios no dejó de hablar, solo que Samuel aún no sabía cómo escuchar. Y algo parecido ocurre con las pérdidas de memoria. No se trata simplemente de que tu mente esté cansada. Puede ser que tu alma esté siendo tocada, que el espíritu esté tratando de romper el ruido que te envuelve para que por fin escuches lo esencial. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios les pidió algo muy particular: recordar de dónde los había sacado, recordar sus mandamientos, recordar que eran un pueblo escogido. Pero ellos una y otra vez caían en el olvido, y cada vez que olvidaban se alejaban, cada vez que ignoraban se perdían. Por eso en Deuteronomio 8:11 Moisés les advierte con claridad: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué una advertencia tan directa? Porque Dios sabe que el olvido no es solo un síntoma mental, es un problema espiritual. Cuando olvidas lo que Él ha hecho, cuando dejas de recordar quién es Él y quién eres tú en Él, tu vida comienza a desordenarse, tu propósito se vuelve borroso, y entonces, aunque sigas respirando, dejas de vivir con sentido. Hay personas que están viviendo desconectadas de su llamado, no porque hayan decidido rebelarse, sino porque han olvidado. Olvidaron aquel momento en que Dios les habló con claridad. Olvidaron el compromiso que hicieron en oración. Olvidaron lo que sentían cuando estaban cerca de su presencia. Y ese olvido fue como un hilo que se cortó. Al principio no lo notaron, pero con el tiempo todo empezó a sentirse más confuso. Las decisiones se hicieron más difíciles. La dirección se perdió. Y lo más grave, dejaron de preguntarse por qué. Recuerdo el testimonio de una mujer que había estado caminando en fe durante muchos años. Era activa en su comunidad, servía, enseñaba, ayudaba. Pero un día comenzó a olvidar cosas simples.
nombres, fechas, citas. Al principio pensó que se trataba del cansancio o del paso del tiempo, pero lo que más le inquietó fue cuando empezó a olvidar versículos que había memorizado desde niña, pasajes que estaban impresos en su corazón. Un día, en medio de una reunión de oración, intentó citar un versículo clave y no pudo. En su lugar, sintió un silencio pesado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no por la vergüenza, sino por una sensación profunda de pérdida, como si algo en su interior se hubiera desplazado. Esa noche, al llegar a casa, cayó de rodillas, oró como no lo hacía desde hacía años, y ahí lo entendió. No era su mente, era su alma. Dios le estaba mostrando que aunque seguía en actividad, su corazón se había desconectado, había entrado en automático, y Dios, en su misericordia, usó el olvido para sacudirla, no para avergonzarla, no para castigarla, sino para despertarla. A veces Dios permite que olvides lo que dabas por sentado para que recuerdes lo que realmente importa. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu no solo enseña, también trae a la memoria. Pero, ¿qué sucede cuando hay cosas que el Espíritu quiere recordarte y no puede porque no estás escuchando? Ahí entonces Dios interrumpe. Lo que tú llamas olvido, Él lo llama oportunidad. Oportunidad para frenar, para pensar, para volver. Es como si estuvieras caminando hacia el borde de un abismo sin darte cuenta y de pronto olvidas a dónde ibas. Te detienes, miras alrededor, preguntas, ¿qué estaba haciendo? Ese momento puede parecer una molestia, pero es un milagro disfrazado, porque en ese instante Dios ha puesto su mano sobre tu mente, y si estás dispuesto, también lo hará sobre tu corazón. En Isaías 46:9, Dios declara: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El llamado a recordar es constante en la Biblia. No solo recordar hechos, sino recordar la identidad de Dios y su fidelidad. Cuando se pierde la memoria espiritual, se pierde la identidad. Y cuando pierdes la identidad, dejas de caminar con propósito. ¿Cuántas veces el enemigo no necesita destruirte, solo confundirte? Si logra que olvides quién eres, si logra que ignores lo que Dios dijo de ti, entonces puede hacerte creer cualquier mentira. Por eso el olvido espiritual es tan peligroso, porque te hace vulnerable. Pero no todo olvido es oscuridad. Hay olvidos que son luces encendidas por el cielo, señales que indican que estás sobrecargado, desconectado o simplemente mal encaminado. Dios no quiere que vivas por inercia. Él quiere que cada paso que des esté alineado con su plan. Y si para eso tiene que hacerte detener con una pérdida de memoria que te sacuda, lo hará, porque su amor es más grande que tu agenda, más importante que tu eficiencia. Hay quienes oran: Señor, háblame, y esperan una voz fuerte, una visión, un sueño, pero no se dan cuenta de que Dios ya está hablando en la confusión, en ese olvido inesperado que les hace mirar hacia arriba y decir: ¿qué me está pasando? Ese es el punto exacto donde comienza el despertar, como cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y entonces el gallo cantó. En ese momento, dice la Biblia en Lucas 22:61, el Señor se volvió y miró a Pedro. No le gritó, no lo reprendió, solo lo miró. Y Pedro lo recordó todo. Lloró amargamente porque entendió, porque volvió en sí. Esa mirada de Jesús lo trajo de regreso. Y ese es el efecto que Dios quiere producir cuando usa el olvido. No es castigo, es redención, es el principio del retorno. En el día a día, muchas veces nos enfocamos tanto en hacer, en cumplir, en avanzar, que perdemos conexión con el porqué. Vivimos llenos de tareas, metas, pendientes, y sin darnos cuenta,
empezamos a operar desde la fuerza humana en lugar de depender de Dios. Y entonces Él interrumpe. Te hace olvidar algo que jamás hubieras imaginado que podrías olvidar. No para humillarte, sino para mostrarte que te has desconectado de la fuente, que estás lleno de información pero vacío de dirección, que tienes datos pero has perdido discernimiento. Y cuando te das cuenta, no puedes seguir igual, porque el olvido deja un vacío que solo puede ser llenado con su presencia. Es ahí cuando vuelves a abrir la Biblia con hambre, no por costumbre, sino por necesidad. Es cuando dejas de repetir versículos y empiezas a vivirlos. Es cuando dejas de buscar respuestas rápidas y comienzas a tener comunión real. El olvido puede doler, sí. Puede frustrar, confundir, incluso asustar. Pero cuando es Dios quien lo permite, ese olvido se convierte en una puerta a lo profundo, a lo eterno, a lo que habías perdido de vista. Y lo más maravilloso es que esa puerta siempre está abierta, siempre puedes regresar, siempre puedes recordar, porque Dios es paciente, Él no se cansa de llamarte. Y si esta vez decidió hacerlo permitiendo que algo se borre de tu mente, es porque quiere escribir algo nuevo en tu corazón, algo más grande, más puro, más real. Hoy puede ser ese día, el día en que dejes de justificar tus olvidos como simple distracción, el día en que comiences a preguntar: Señor, ¿qué quieres decirme a través de esto? Y al hacer esa pregunta, tal vez no recuerdes todo de inmediato, pero comenzarás a sentir algo diferente. Una paz que no depende de tener todas las respuestas. Una claridad que no viene de tu inteligencia, sino de tu rendición. Y entonces, paso a paso, lo que estaba borroso empezará a tomar forma. Lo que estaba perdido será restaurado. Porque el Dios que permite que olvides también es el Dios que promete hacerte recordar. Pero el Consolador os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Él sigue hablándote. ¿Estás listo para escuchar lo que quiere recordarte? Cuando el corazón se enfría, no siempre se nota de inmediato. No hay una alarma estruendosa ni un cambio de color evidente, pero en lo profundo del alma algo comienza a apagarse. La pasión disminuye, la sensibilidad espiritual se debilita. Lo que antes generaba gozo, ahora parece rutina. Lo que antes movía lágrimas, ahora solo se escucha sin emoción. Y uno de los primeros síntomas de ese enfriamiento espiritual es el olvido. No el olvido de las cosas cotidianas, sino el olvido de lo esencial. El olvido de la palabra. El olvido de la voz de Dios. El olvido del primer amor. En Apocalipsis 2, 4, 5, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este llamado no es una condena, es una oportunidad. La clave está en el verbo que usa: recuerda. Porque cuando se deja el primer amor no es solo por rebeldía, muchas veces es por olvido, por dejar que otras voces ahoguen la voz de Dios, por permitir que la rutina consuma la devoción. El corazón se enfría cuando se olvida de quién es Dios y de lo que ha hecho. Y cuando el corazón se enfría, la mente también lo refleja. A lo largo de la historia bíblica, una de las advertencias más constantes de Dios a su pueblo fue la de no olvidarlo. No porque Él necesitara ser recordado, sino porque sabía lo que sucede cuando lo olvidamos. En Deuteronomio 6:12, Moisés exhorta al pueblo diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Olvidar la intervención divina era el primer paso hacia la idolatría, hacia la autosuficiencia, hacia el pecado. Porque quien olvida la fuente termina adorando el recurso. Quien olvida al libertador termina regresando a la esclavitud. El enfriamiento espiritual es sutil. Comienza con una distracción pequeña, con una decisión aparentemente inofensiva. Un día se omite el tiempo de oración
Otro día se pospone la lectura bíblica. Luego se deja de meditar en la palabra. Y sin darnos cuenta, la mente comienza a almacenar otras cosas, cosas que no alimentan el espíritu, que no edifican, que solo ocupan espacio. Y lo eterno, lo sagrado, lo divino, empieza a desaparecer del recuerdo. La palabra, que antes era viva y eficaz, se convierte en un eco lejano. Lo que antes era una guía clara, ahora se vuelve confuso. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón dejó de escuchar. El salmista entendía esta dinámica. Por eso clamaba en el Salmo 119:93: jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Para él, recordar los mandamientos de Dios no era una obligación religiosa, era una fuente de vida. Sabía que su memoria espiritual no podía estar desligada de su salud espiritual, que para mantenerse vivo en la presencia de Dios debía mantenerse consciente de su palabra. El olvido espiritual, por tanto, es una forma de muerte lenta, una desconexión progresiva que lleva al alma a la sequedad, a la indiferencia, a la confusión. En Jeremías 2:32, Dios pregunta con tristeza: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. No se trata de una comparación superficial, se trata de algo profundo. Una virgen no olvida su atavío en el día de su boda. Una esposa no olvida su vestido en una ocasión tan importante. Sin embargo, el pueblo de Dios sí puede llegar a olvidarse de su Señor durante días, semanas, incluso años. No porque lo rechace abiertamente, sino porque lo va desplazando gradualmente. Y ese olvido se manifiesta no solo en acciones, sino en pensamientos, en prioridades, en lo que llena la mente cada día. En Romanos 1:21, Pablo describe una de las consecuencias más trágicas del olvido espiritual. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El resultado de olvidar a Dios no es neutral, es oscuro, es engañoso. Cuando se deja de glorificar a Dios y de agradecerle, la mente comienza a llenarse de vanidad, de argumentos humanos, de razonamientos que parecen sabios pero están vacíos de verdad. El corazón, en lugar de arder con pasión, se enfría. Y en ese estado, las pérdidas de memoria no son solo naturales, son señales de que algo en el interior se ha desplazado. No es casualidad que en el Antiguo Testamento Dios ordenara tantas veces la creación de memoriales, altares de piedra, monumentos, prácticas rituales, todo con un propósito: que el pueblo no olvidara. En Josué 4, después de cruzar el Jordán, Dios instruyó a los israelitas a tomar 12 piedras del río y levantarlas como señal. En el versículo 6 dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis. Dios quería que las generaciones futuras recordaran, que no dependieran solo de la memoria personal, sino de testigos visibles de su poder. Cuando la fe se enfría, la memoria espiritual se debilita. Y cuando la memoria espiritual se debilita, se pierde la capacidad de discernir. Las decisiones se toman con base en el miedo, en la conveniencia, en la emoción. Se pierde la perspectiva eterna. Se olvida que esta vida es pasajera. Se olvida que hay un llamado, que hay una eternidad, que hay un juicio. El alma que olvida a Dios vive como si no hubiera consecuencias. Vive sin dirección. Y en ese olvido comienza a construir sobre arena, porque ya no recuerda la roca. David, en el Salmo 103:2, clama a su alma con urgencia: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No se trata de una recomendación suave,
es una exhortación ferviente, porque sabía que el alma es propensa a olvidar, a enfocarse en lo inmediato, a perder de vista la fidelidad pasada de Dios cuando enfrenta una crisis presente. Por eso la necesidad de recordar, de repetir, de declarar, de mantener viva la llama de la gratitud. El olvido apaga la gratitud y cuando la gratitud desaparece, la fe se debilita. En Hebreos 2:1, el escritor hace una advertencia clara. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizamiento espiritual comienza cuando no se presta atención, cuando no se afirma lo que se ha recibido. Y esa negligencia produce olvido, porque lo que no se valora se pierde. Lo que no se cuida se desvanece. Por eso el llamado es urgente. No se trata de mantener una fe pasiva, sino activa, vigilante, atenta, porque el enemigo no necesita destruir lo que puede hacerte olvidar. El Señor Jesús en la última cena instituyó el pan y el vino con una instrucción poderosa. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. No era solo un acto simbólico, era una declaración espiritual. Jesús sabía que, incluso después de ver milagros, de escuchar enseñanzas, de caminar con Él, sus discípulos podían olvidar. Y si ellos, que caminaron a su lado, necesitaban recordatorios, ¿cuánto más nosotros? La memoria espiritual no es opcional, es esencial, es la base de una vida fiel. Es lo que mantiene firme al corazón cuando todo alrededor cambia. En Isaías 17:10, Dios reprende a su pueblo con estas palabras: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Este olvido no es inocente, es grave. Porque quien olvida al Dios de su salvación comienza a buscar salvadores falsos. Quien olvida la roca construye sobre polvo, y lo que se construye sin memoria espiritual se desmorona con facilidad. Por eso el Señor llama una y otra vez a su pueblo a recordar, a volver, a reavivar la memoria del corazón. El enfriamiento del alma no comienza con una decisión escandalosa, comienza con el olvido, con dejar de mirar a Dios, con dejar de pensar en su palabra, con dejar de meditar en sus promesas. Y cuando el corazón se enfría, la mente lo manifiesta. Las verdades que antes eran claras se vuelven borrosas. Las convicciones que antes eran firmes se diluyen y la vida pierde el rumbo. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado para despertar esa memoria dormida, para traer de vuelta lo que se desvaneció, para hacer arder nuevamente el corazón. Como los discípulos en el camino a Emaús, que tras caminar con Jesús resucitado dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. El corazón que escucha la voz de Dios vuelve a arder. La mente que recibe su palabra vuelve a recordar. La fe que se reconecta con la verdad vuelve a vivir. Dios no ha dejado de hablar, no ha dejado de actuar. Pero si el corazón está frío y la mente distraída, sus señales pueden pasar desapercibidas. Por eso, cuando comienzas a olvidar lo que antes era claro, no lo tomes a la ligera. Pregunta, escudriña, vuelve, porque ese olvido puede ser más que un descuido. Puede ser un mensaje, un aviso, un llamado del cielo a despertar. Y si hoy sientes que tu corazón se ha enfriado, si notas que ya no recuerdas con la misma claridad las promesas, los versículos, la voz del Espíritu, no te resignes, no aceptes ese estado como permanente. Clama como David: renuévame un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Pídele a Dios que te restaure la memoria espiritual, que encienda de nuevo la llama, porque su deseo no es que vivas en olvido, sino en revelación. No es que camines en oscuridad, sino en luz. No es que sobrevivas con fragmentos de fe, sino que vivas con plenitud en su presencia. La palabra dice que Él no se olvida de nosotros.
Isaías 49:15 declara: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Si Dios no se olvida de ti, ¿por qué habrías de vivir olvidándolo a Él? Hoy es el momento para volver, para recordar, para restaurar la conexión que fue debilitada. Porque cuando el corazón vuelve a encenderse, la mente vuelve a recordar. Y cuando la memoria espiritual se despierta, la vida entera cambia de rumbo. Vuelve a lo eterno, vuelve a lo verdadero, vuelve a Dios. Hay momentos en los que la mente humana simplemente no puede retener más. Las agendas están llenas, los pensamientos desbordados, el corazón tensionado por responsabilidades que parecieran no tener fin. El alma, sobrecargada de preocupaciones, empieza a saturarse y entonces sucede algo inesperado. Comienzas a olvidar. Pierdes la noción de tareas simples, de nombres familiares, de palabras que usabas con frecuencia. Pero lo más desconcertante es cuando olvidas aspectos espirituales que antes eran vitales para ti. Pasajes que solías recitar con convicción, oraciones que te acompañaban a diario, incluso promesas de Dios que habías hecho tuyas. Este tipo de pérdida de memoria no es solo biológica, es espiritual. Es el resultado de cargar demasiado sin dejar que Dios cargue contigo. En Mateo 11, 28, 29, Jesús ofrece una invitación directa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este llamado no es poético, es práctico. Es una solución divina a un problema humano. Cuando el alma se sobrecarga y el corazón se llena de afanes, el olvido se convierte en una manifestación de que no hemos aprendido a soltar, de que estamos viviendo bajo nuestro propio yugo, uno que no fue diseñado para nosotros. La consecuencia es clara: desconexión espiritual, confusión mental y una progresiva pérdida de sensibilidad a la voz de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, cuando se encontraba bajo presión o en crisis, tendía a buscar soluciones por su cuenta. En vez de acudir al Señor, confiaban en alianzas humanas, en recursos terrenales, en su propia fuerza. Isaías 30:15 describe con claridad la respuesta divina a esta actitud. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. El rechazo al reposo no es simplemente una terquedad, es una desconexión. Rechazar el descanso que Dios ofrece lleva a vivir de una manera tan agotadora que la mente comienza a fallar. El olvido en este contexto no es un error involuntario, sino una señal de alerta. Cuando el alma no se detiene, la memoria comienza a flaquear. No porque seamos débiles, sino porque estamos intentando vivir como si no necesitáramos ser sostenidos. Pero el diseño de Dios no contempla la autosuficiencia. Desde el principio, Él dejó claro que la dependencia de su presencia era esencial. En Éxodo 33:15, Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él entendía que caminar sin Dios no solo era peligroso, sino inútil. Hoy, caminar sin la guía del Espíritu, sin pausa, sin descanso, produce el mismo efecto. Y cuando la memoria falla, muchas veces es porque hemos estado avanzando sin dirección espiritual. La pérdida de memoria, cuando se presenta en medio de cargas excesivas, puede ser el modo en que Dios nos dice: detente. No estás diseñado para cargar con todo. No estás llamado a resolverlo todo. El olvido, en este sentido, se convierte en una intervención del cielo, una forma de hacerte ver que has llegado al límite, que necesitas rendirte, que necesitas volver al centro. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón
y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pero cuando nos llenamos de preocupaciones, lo primero que se debilita es la confianza, lo segundo es la claridad y lo tercero, la memoria. Dios no se agrada de vernos vivir sobrecargados, no glorifica nuestra fatiga, no premia nuestra extenuación. Él busca corazones que dependan, no que se desgasten. Filipenses 4, 6 y 7 presenta una alternativa divina a la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta paz no solo protege las emociones, también preserva la mente. Es una cobertura espiritual que actúa como escudo. Pero cuando no hay descanso, cuando no hay oración, cuando no hay rendición, esa paz no puede operar y la mente queda expuesta. El resultado es el caos interno que se manifiesta en desconexiones externas. En momentos de sobrecarga, el olvido puede ser una herramienta de Dios para rescatarnos de nuestras propias exigencias. A veces, perder momentáneamente el control es la única forma en la que Él puede mostrarnos que nunca debimos cargar solos. La mente agobiada comienza a fallar, no por debilidad, sino como un reflejo de que el alma está gritando auxilio. Es entonces cuando Dios permite que esa falla aparente se convierta en redención, no para condenar, sino para restaurar, para enseñar a depender, para volver al ritmo correcto de la gracia. Salmo 55, 22 lo declara con claridad. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta instrucción no es metafórica, es una invitación a un acto literal: soltar. Pero muchas veces vivimos como si confiar fuera sinónimo de inactividad, como si delegar en Dios significara irresponsabilidad. Y por temor a parecer débiles, seguimos acumulando, exigiéndonos, sobrepasando los límites, hasta que llega el olvido, hasta que algo dentro de nosotros deja de responder como antes y nos vemos obligados a parar, no porque queramos, sino porque ya no podemos más. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una de las revelaciones más profundas que recibió del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad desmantela la idea de que la fortaleza está en el rendimiento constante. El poder de Dios se manifiesta en la rendición, en el reconocimiento de los límites humanos. El olvido, en este caso, puede ser una expresión de esa debilidad que clama por intervención divina. Un recordatorio de que el sostenimiento de nuestra vida no depende de nuestra capacidad de recordar, sino de su fidelidad para sostenernos incluso cuando fallamos. Hay una dimensión espiritual del descanso que solo se activa cuando dejamos de intentar controlar todo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es mental, es espiritual y trae orden. Cuando la confianza se establece en Dios, la mente encuentra reposo. Pero cuando se transita por temporadas de agitación sin esta ancla, el caos se instala y la memoria se convierte en una víctima del ritmo insostenible que hemos permitido. En ocasiones, Dios permite que olvides lo que has llenado con tu esfuerzo para que recuerdes lo que solo se obtiene por su gracia. Lo que lograste por tus medios puede desvanecerse, pero lo que Él deposita permanece. En Juan 14:26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Este recordatorio no es automático, se activa en el reposo, en la comunión, en el silencio del alma que escucha. Pero cuando todo está saturado de ruido, cuando la vida corre sin pausa, esa voz queda ahogada y la mente, por muy capaz que sea, no puede sostener el ritmo. El libro de Lamentaciones, en medio del dolor y la ruina, contiene una frase reveladora:
En el capítulo 3:21 Jeremías escribe: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El acto de recapacitar implica detenerse, hacer espacio, revisar lo que se ha olvidado. Y justo después, en los versículos 22 y 23, declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Solo quien se detiene a reflexionar puede recordar la fidelidad de Dios. Solo quien permite al Espíritu ordenar sus pensamientos puede ver con claridad. El olvido entonces no es el final, es la antesala de la restauración. La mente que se sobrecarga pierde perspectiva, se enfoca en lo inmediato y olvida lo eterno. Vive en modo de supervivencia, no en plenitud. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir, nos llamó a vivir en abundancia. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo usa el exceso como una estrategia. Sabe que mientras estemos ocupados estaremos desenfocados. Mientras estemos presionados estaremos distraídos. Y en esa confusión olvida el alma lo que más necesita recordar: que somos hijos, que no estamos solos, que tenemos acceso constante al trono de la gracia. Hebreos 4:16 invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es una sugerencia, es una necesidad. Pero cuando se vive sobrecargado, ese acercamiento se posterga, se sustituye por esfuerzo humano, por mecanismos de supervivencia. Y la mente, en lugar de recordar, comienza a bloquear, a eliminar lo que ya no puede sostener. En esa fragilidad, Dios nos espera, no para señalarnos, sino para recibirnos, para sostenernos, para enseñarnos que su poder no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra entrega. El olvido provocado por la sobrecarga emocional no debe ser visto como un defecto, es una señal, un lenguaje divino que nos dice: basta. No para rendirnos en derrota, sino para rendirnos en confianza, para aprender que el camino del reino no es de fuerza sin descanso, sino de fuerza renovada en el reposo de Dios. Isaías 40, 29, 31 lo afirma con poder: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La restauración de la mente comienza con la espera, con el descanso, con la entrega. Hoy, si sientes que estás perdiendo el rumbo, si notas que tu memoria espiritual se ha debilitado, si hay cosas que antes eran claras y ahora están borrosas, haz una pausa. No te apresures a seguir. Pregunta al Señor si este olvido es una advertencia disfrazada, si es una invitación a soltar, a volver al centro, a confiar, porque no fuiste creado para cargar todo, fuiste llamado a depender de Él. Y cuando lo haces, incluso la memoria se renueva, incluso los pensamientos se ordenan, incluso el alma encuentra paz, porque donde hay descanso hay restauración, y donde hay restauración, la voz de Dios vuelve a escucharse con claridad. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras, y hay olvidos que, aunque parezcan pérdidas, son en realidad actos divinos de misericordia. Dios, que escudriña lo más profundo del corazón humano, sabe cuándo ciertos recuerdos han dejado de ser lecciones y se han convertido en cadenas. Por eso, en ocasiones, no es que la memoria falle por debilidad, sino que el cielo decide hacer espacio. Hay cicatrices que no necesitan volver a abrirse. Hay momentos que no necesitan revivirse una vez más. Lo que fue permitido, lo que dolió, lo que marcó, no siempre debe seguir presente en el umbral consciente del alma. Porque cuando el pasado se transforma en un obstáculo, el olvido se convierte en una herramienta de liberación. Dios no necesita la memoria de una herida para obrar redención. No requiere que cada lágrima sea recordada, ni que cada tropiezo esté grabado con precisión.
Lo que Él busca es un corazón dispuesto a seguir caminando sin cargar el peso innecesario de lo que ya fue perdonado, de lo que ya fue tratado. En Isaías 43, 18, 19, el Señor declara: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esta instrucción no es un consejo humano para ignorar el dolor, sino una directiva celestial para dar paso a la restauración. Cuando Dios dice no traigas a memoria, está enseñando que existe un tipo de recuerdo que estanca, que impide avanzar, que alimenta el temor y no la fe. El olvido, en este sentido, no es una falla espiritual, es una puerta abierta al renuevo. En el orden espiritual, olvidar ciertas cosas puede ser tan poderoso como recordar las correctas, porque mientras algunas memorias te edifican, otras te encarcelan. Mientras algunas te empujan hacia el propósito, otras te atan al fracaso. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo una memoria ha dejado de ser un recordatorio útil y se ha convertido en una voz constante de acusación. Él no desea que vivas anclado a lo que ya quedó bajo la sangre del Cordero. En Miqueas 7:19 se nos asegura que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No los archiva para futuras confrontaciones, no los mantiene como evidencia para condenarte más adelante. Los borra, los suelta, los desecha. Y si Él lo hace, ¿por qué nosotros insistimos en recordar lo que ya fue borrado del cielo? Existen personas que, aunque han sido restauradas, continúan viviendo como si siguieran quebradas, no por falta de perdón, sino por exceso de memoria. Han sido liberadas, pero su mente todavía repite episodios de culpa. Han sido sanadas, pero sus pensamientos siguen reviviendo escenas de dolor. Y cuando ese tipo de carga se vuelve constante, cuando lo que pasó ayer sigue dominando el presente, Dios interviene. Permite que ciertas imágenes pierdan nitidez, que ciertas emociones se disuelvan, que ciertos detalles se esfumen. No porque quiera negarte tu historia, sino porque desea devolverte el presente y abrirte el futuro. En el Salmo 103:12 se afirma: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta distancia infinita no es solo una metáfora, es una verdad espiritual que define el carácter del perdón de Dios. Él no solo cancela el juicio, Él también restaura la identidad. No quiere que vivas como si aún tuvieras que pagar una condena que ya fue satisfecha en la cruz. Y por eso, cuando el recuerdo de tus errores se vuelve una voz más fuerte que la de su gracia, puede que el Espíritu Santo silencie esa memoria, puede que la arranque de raíz, puede que te haga olvidar para que vivas. El enemigo, en contraste, es un acusador. Apocalipsis 12:10 lo identifica como el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él trabaja para mantener viva la memoria del pecado, del trauma, del error. No porque le interese tu redención, sino porque le teme a tu avance. Si logra mantenerte en un ciclo de remordimiento, si puede hacerte revivir constantemente lo que fallaste, logra frenar tu autoridad espiritual. Y por eso, cuando Dios decide borrar, cuando decide liberar tu mente de esas imágenes, está frustrando una estrategia del adversario, está desactivando un arma, está apagando una voz que no viene del cielo. El acto divino de olvidar no siempre es reconocido. A veces, incluso se malinterpreta como negligencia o indiferencia espiritual. Pero no es olvido por descuido, es olvido por diseño. Un diseño de gracia que separa lo útil de lo dañino, que retira el aguijón pero deja la enseñanza, que elimina la carga pero no el aprendizaje. En Jeremías 31:34, Dios promete: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
No me acordaré más no es una incapacidad, es una elección. Y si Dios elige olvidar, ¿por qué habríamos de tratar de recordar constantemente lo que Él ya ha soltado? No todas las pérdidas de memoria son trágicas. Algunas son señales de que el cielo está interviniendo en el interior del alma para dar espacio al renacer. Hay momentos donde recordar puede generar retroceso, donde revivir ciertas escenas puede abrir puertas que Dios ya cerró con firmeza. Por eso, en su sabiduría, interviene sin ruido, borra sin explicaciones, cierra capítulos en silencio. Y si prestamos atención, entenderemos que no se trata de un fallo mental, sino de una victoria espiritual. La libertad del creyente no radica en tener una mente perfecta, sino en tener una mente renovada. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar implica reemplazar, implica dejar espacio para lo nuevo, implica permitir que lo que antes ocupaba un lugar en la conciencia sea reemplazado por verdades eternas. Y en ese proceso, olvidar puede ser tan sagrado como recordar, puede ser tan necesario como aprender. Muchos temen al olvido porque lo asocian con pérdida de identidad. Pero la identidad en Cristo no se construye sobre la base del pasado, sino sobre la palabra. La memoria que sostiene tu fe no es la de tus errores, sino la de su fidelidad. Lo que debes preservar no son los eventos que te marcaron negativamente, sino los actos de Dios que han definido tu caminar. Salmo 77:11 lo resume de manera precisa. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. La elección del salmista no fue recordar su fracaso, fue recordar la grandeza de Dios. Ahí está la clave de una mente redimida: enfocar la memoria en lo que edifica y permitir que lo que destruye se disuelva en el olvido. El proceso de sanidad interior no siempre requiere volver a cada rincón oscuro de la historia personal. Hay heridas que sanan cuando ya no se alimentan más, cuando se corta el flujo de atención, cuando se deja de recrear el episodio y se empieza a alimentar el espíritu con la verdad. En ese silencio mental donde ciertos detalles se escapan, es posible que Dios esté actuando. Es posible que esté limpiando la memoria, no para que niegues lo que ocurrió, sino para que ya no vivas desde allí, para que puedas ver más allá, para que el horizonte no esté contaminado por lo que quedó atrás. En Filipenses 3:13-14 Pablo afirma: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Este olvido no es amnesia, es decisión. Es una postura espiritual que prioriza el propósito sobre el pasado. Es una elección consciente de no seguir alimentando lo que fue, sino enfocarse en lo que es y lo que viene. Cuando Dios permite este tipo de olvido, está alineando el alma con su plan, está afinando el enfoque, está quitando el velo que el pasado había puesto sobre el presente. Cuando la memoria se vuelve una trampa, cuando recordar se convierte en una forma de estancamiento, Dios actúa, y lo hace no solo en el corazón, sino también en la mente, no con ruido, sino con una suavidad que solo el Espíritu puede producir. Él no borra por capricho, borra por amor, porque sabe que hay pensamientos que ya no necesitas tener, que hay episodios que no te construyen más, que hay imágenes que no deben seguir definiéndote. Y entonces, sin aviso, desaparecen. No para crear un vacío, sino para preparar el terreno para algo nuevo. El creyente que ha sido perdonado no necesita tener memoria perfecta de sus errores para vivir con convicción. Necesita tener conciencia plena del amor que lo ha restaurado. La fe no se construye sobre la memoria del pecado, sino sobre la certeza del perdón. Y cuando esta verdad se establece con fuerza, el olvido de lo que no edifica se vuelve natural. El alma deja de revolver lo que fue y comienza a disfrutar lo que es, no porque huya, sino porque ha sido transformada, no porque reprima, sino porque ha sido sanada.
El Espíritu Santo que habita en cada hijo de Dios no solo consuela y guía, también purifica, también reordena, también limpia la mente de aquello que no glorifica a Cristo. Y si eso implica borrar recuerdos, lo hace. Porque la libertad en el Espíritu no admite grilletes mentales. Porque la nueva criatura que somos en Cristo no necesita las cadenas viejas como recordatorio. Ya no somos esclavos del pasado. Ya no vivimos bajo condenación. Y si la mente comienza a dejar atrás ciertas cosas, es porque el Espíritu está liberando espacio para lo que verdaderamente importa. Por eso, cuando notes que has dejado de recordar ciertos episodios que antes te perseguían, no te inquietes. Examina el fruto. Si hay paz en ese vacío, si hay descanso en esa ausencia, es probable que Dios esté detrás. Y si Él está detrás, entonces ese olvido no es una pérdida, es una victoria. Es un testimonio silencioso de que algo ha sido sanado, de que algo ha sido superado, de que la gracia ha hecho su obra. En ese espacio que antes dolía, ahora hay paz. En ese lugar que antes estaba lleno de ecos del pasado, ahora hay silencio. Y en el silencio, Dios habla. Cuando el olvido alcanza la palabra de Dios, no se trata de un simple desliz de la memoria, sino de una señal que exige atención inmediata. Hay una diferencia entre olvidar lo trivial y dejar de recordar lo que sostiene tu alma. Porque cuando comienzas a olvidar las Escrituras, cuando los pasajes que antes eran lámpara a tus pies dejan de resonar en tu interior, algo más profundo está ocurriendo. No es solo una distracción, es un desplazamiento espiritual, es un terreno que se empieza a enfriar. Y ese olvido, aunque sutil al principio, puede convertirse en el principio de una desconexión que te aleje de la voluntad de Dios. El enemigo no siempre ataca con violencia. A menudo lo hace con sutileza, reemplazando la palabra con ocupaciones, preocupaciones y voces que suenan más urgentes, pero que carecen de verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su defensa no fue lógica humana ni fuerza de voluntad, fue la Escritura. Escrito está, repetía una y otra vez. Mateo 4 muestra que cada respuesta a la tentación venía del conocimiento profundo de la palabra. Si Jesús, el Hijo de Dios, venció al enemigo recordando la Escritura, ¿cómo podremos resistir si empezamos a olvidarla? En Deuteronomio 6, el Señor ordena al pueblo que grabe su ley en el corazón, que la repita a sus hijos, que la hable en el camino, al acostarse y al levantarse. Este mandato no era por mera tradición, era protección, porque Dios sabía que el olvido de su palabra conduciría inevitablemente al abandono de su presencia. Cuando la palabra deja de estar en la mente, el corazón se expone a cualquier dirección. Y cuando el corazón no está firme, los pies comienzan a caminar hacia caminos peligrosos. No se puede obedecer lo que se ha olvidado y no se puede permanecer firme en lo que ya no se recuerda. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No se trata solo de conocer, sino de guardar. La memoria espiritual no es un ejercicio intelectual, es una actitud de reverencia. Cuando esa actitud se pierde, cuando lo sagrado deja de ocupar el lugar central, el alma se vuelve vulnerable. El olvido de la palabra no ocurre de un día para otro. Comienza con pequeños desplazamientos, con decisiones que priorizan lo urgente sobre lo eterno, con agendas que desatienden la meditación y el estudio. Y en ese terreno el enemigo siembra confusión, justificaciones, emociones que sustituyen convicciones. La Escritura no fue dada para ser ocasionalmente recordada, sino para ser la base diaria de toda decisión. Josué 1:8 afirma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino. La promesa de dirección, éxito y estabilidad está condicionada a la permanencia de la palabra en la mente y en el corazón. Cuando esa permanencia se pierde, se pierden también la claridad,
el discernimiento y la fuerza para resistir el mal. Y en ese estado cualquier doctrina, cualquier idea, cualquier emoción puede ocupar el lugar de la verdad. El enemigo no necesita destruirte, le basta con hacer que olvides lo que Dios ha dicho. Si logra que la palabra se vuelva distante, si consigue que los versículos que antes te sostenían dejen de tener peso, su trabajo está hecho, porque sin palabra no hay espada, y sin espada no hay defensa. Efesios 6:17 lo declara con contundencia: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin memoria activa de las Escrituras, el creyente se convierte en blanco fácil, porque la batalla espiritual no se gana con emociones, se gana con verdad. En Apocalipsis 3:3, Jesús da una advertencia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El olvido espiritual no es inocente, exige arrepentimiento, porque es un síntoma de que hemos dejado de valorar lo que se nos dio. La palabra recibida, cuando no es sostenida, se pierde, y cuando se pierde, el alma queda expuesta. Por eso, cuando notes que estás olvidando pasajes que antes amabas, cuando la escritura se vuelva ajena o lejana, no lo ignores. Es una alerta, un aviso del cielo, una señal de que debes volver a las Escrituras, volver a la fuente, volver a la voz de Dios, que nunca se ha callado, pero que solo puede ser oída por aquellos que la recuerdan. Dios nunca permite que una pérdida sea el punto final cuando su intención es la restauración. Incluso cuando la mente falla, cuando los recuerdos se desvanecen y parece que no hay retorno, su poder permanece intacto para traer de vuelta lo que se creyó perdido. No hay debilidad humana que limite su capacidad de sanar. Él puede restaurar la memoria espiritual, traer claridad al pensamiento confuso, devolver convicciones que parecían enterradas. Porque donde el hombre ve deterioro, Dios ve terreno fértil para demostrar su fidelidad. Él no observa la mente como un archivo dañado, sino como un templo que puede ser renovado por su espíritu. Joel 2:25 declara con autoridad: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El Señor no promete solo consuelo, sino restitución. Promete devolver lo perdido, no como era, sino mejorado, fortalecido, transformado. Cuando Dios restaura, no simplemente devuelve lo anterior, implanta algo nuevo, más sólido, más claro, más firme. Esto también aplica a la memoria espiritual. Lo que parecía olvidado por siempre puede ser traído nuevamente al corazón, esta vez con un peso eterno que antes no tenía. La restauración de la mente comienza cuando el corazón se vuelve a Dios sin reservas, no como quien intenta recuperar información, sino como quien busca comunión. En Romanos 12:2 se revela que la transformación del creyente sucede a través de la renovación del entendimiento. Esa renovación no es un evento automático, es un proceso espiritual que ocurre cuando se rinde cada pensamiento ante la presencia de Dios. La mente renovada no solo recuerda mejor, sino que percibe con mayor claridad lo que el Espíritu está diciendo. Comienza a distinguir lo esencial, a separar lo verdadero de lo pasajero, y en esa claridad lo que estaba borroso empieza a brillar con fuerza otra vez. El Salmo 51:2 es un clamor que encierra la esencia de esta restauración. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David no solo pide perdón, pide que se le devuelva algo que había perdido. Sabe que su pecado no solo afectó su conciencia, sino también su capacidad de recordar lo que lo sostenía. El gozo que fluye de saber que uno es salvo no puede coexistir con una mente cargada de culpa o de olvido. Cuando Dios restaura, devuelve el gozo. Cuando devuelve el gozo, se abren las puertas para recordar, para confiar, para vivir en plenitud. El Espíritu Santo tiene la tarea de traer a la memoria todo lo que Jesús enseñó. Juan 14:26 afirma que Él nos recordará todo lo que el Señor dijo. Esta promesa no está sujeta a la fortaleza intelectual, sino a la apertura del corazón.
Donde hay humildad, hay espacio para el recuerdo divino. Donde hay disposición, hay restauración. Y cuando el Espíritu sopla sobre una mente apagada, no hay sombra que permanezca. Las palabras que parecían lejanas vuelven con nueva fuerza. Las verdades que se habían debilitado toman su lugar. Y lo que estaba roto se vuelve a levantar. Dios no restaura por obligación, lo hace por amor. Lo hace porque ha prometido completar la obra que comenzó. Filipenses 1:6 asegura que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si comenzó restaurando tu alma, también restaurará tu entendimiento. Si comenzó dándote revelación, la volverá a encender. Si te dio palabra viva en el pasado, volverá a hablar. No estás en un camino de pérdida, estás en manos del restaurador. Y cuando Él actúa, todo lo que parecía perdido se convierte en testimonio de su poder. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que Dios, conociendo cada rincón de nuestra mente, decida intervenir precisamente en el territorio de la memoria. No lo hace por casualidad, ni porque la mente sea un lugar neutral, sino porque sabe que en la memoria se esconde el poder de la identidad. Y si el enemigo logra distorsionar ese espacio, también logrará alterar tu percepción de quién eres, a qué fuiste llamado y cuál es tu posición en el reino. Por eso, más allá de olvidar palabras o fechas, hay algo mucho más importante en juego: la imagen espiritual que has recibido del cielo. Cuando la memoria espiritual se fragmenta, también se resquebraja tu reflejo en el espejo de Dios. Y si olvidas lo que Él ha dicho de ti, no tendrás con qué resistir lo que el mundo insiste en imponer sobre tu vida. La restauración entonces no se limita a recordar un versículo o recuperar una emoción perdida. La verdadera restauración sucede cuando puedes volver a verte como Dios te ve. Cuando tu mente deja de vivir atada al recuerdo de la versión rota de ti mismo y comienza ahí a alinearse con lo que el Padre ha declarado desde la eternidad. Porque en su voz hay definición, en su palabra hay claridad. Y si su voz fue la que te formó, será también la que te reconstruya. A lo largo de este camino, tal vez experimentaste olvidos que te asustaron, silencios que te desconcertaron, vacíos que no supiste cómo llenar. Pero lo que parecía una interrupción fue, en realidad, una reconfiguración. Dios no permite el olvido para que vivas confundido, sino para darte un nuevo comienzo, para desprenderte de lo que no necesitas y devolverte lo que realmente importa: tu esencia, tu propósito, tu conexión con Él. Esta no es solo una invitación a recordar, es un llamado a despertar a una dimensión más alta de comunión. Porque Dios no solo quiere que recuerdes lo que dijo, quiere que lo vivas. No solo desea restaurar tu mente, sino expandirla para que puedas sostener visiones más grandes, más puras, más eternas. Lo que viene no requiere una memoria desgastada por el pasado, sino una mente limpia para lo nuevo. Hoy puedes decidir salir del ciclo del olvido, no con esfuerzo humano, sino con rendición total, porque el Dios que te formó también sabe cómo volver a escribir su verdad en tu interior. Y cuando Él escribe, nada ni nadie puede borrarlo.